Bueno, veo que se van conectando, así que la idea va a ser que hacerlo lo más fácil para la comprensión. No vamos a hablar de una forma muy técnica, ya que para no generar un problema y la idea de todo esto más que nada es tomar conciencia, ¿no? de la situación. Sabemos que la situación está un poco complicada realmente. Hay que tener en cuenta también que se está hablando muchísimo de es default, no es default, default técnico, esto que el otro. Bueno, gente, la realidad es que es default que haya negociaciones, que se esté hablando, que se esté prolongando la fecha de que digan, bueno, ahora se va el 2 de junio, etcétera. Estamos en default, o sea, no haber pagado el día de ayer los 503 millones que había que pagar a los acreedores, eso es ya declarar default. En 20 años entramos 3 veces en default, en el 2001, en el 2014 y ahora nuevamente en el 2020. La verdad que es triste la situación, más que nada por el tema de que esto no trae buen augurio, hay problemas y entre un montón de cosas, pero bueno, hoy contamos con un invitado bastante especial, un economista austríaco, Diego. Hola, ¿cómo vas? Ahí está, dale, Diego, muchísimas gracias por estar presente aquí, así que bueno. No, muchas gracias a ti por haberme invitado. No, por favor, por favor. Bueno, estaba hablando básicamente de una breve introducción que entramos en default. Por este tiempo Sí, se entró en default. ¿Cómo ves el panorama de acá al 2 de junio? a ver, es bastante complicado por dos motivos. Primero, por el mismo default y segundo, por el tema de que la economía está totalmente parada. Tal cual. Son dos cosas que se juntan y que desafortunadamente la sociedad va a tener va a llevar lo peor de todo esto. No es lo mismo, por ejemplo, cuando se llegó al default en el 2002 las diferentes crisis cuando la gente estaba produciendo algo, ¿no? Más allá de que había alto desempleo o que la gente había perdido algo de sus ahorros o diferentes cosas que caracterizaban las distintas crisis, pero esto es mucho más grave. Se estima que la Argentina va a tener aproximadamente el 50% de pobreza solamente con el tema del coronavirus, Tal cual. solamente por tener casi el 70-80% de la producción totalmente parada. Ahora, súmale más a la falta de financiamiento, a todo lo que se va a venir con la inflación. Va a ser un tema muy complicado para la mayoría de nosotros. Hay varios puntos. Realmente hoy hay mucho para hablar porque en esta misma semana el EMAE que te dio una caída del 11,5%, la construcción que te cayó 48%, el campo que vendió 42% menos en abril. O sea, realmente hay muchísimos indicadores y claramente el problema, ¿no? Que tal cual como el que mencionas, que está difícil el tema de la producción. Tenés toda la industria parada, la estás ahogando porque ni siquiera le liberas los impuestos, o sea, no se está generando, pero los impuestos se mantienen igual, sumado a que tenés los problemas con que no puedes despedir personas, que si no te meten una doble indemnización, que esta locura, llega un momento que tal cual, al fin y al cabo esto implosiona, si es que ya no empezó a implosionar. Me gustaría citar prácticamente recordar un poco de la historia, ¿no? De cómo cayó el Imperio Romano. El Imperio Romano cayó por el mismo Imperio Romano ir contra su propio pueblo romano, que básicamente era abusarse del mismo pueblo matando los impuestos. Entonces, de ser una potencia, como todo el mundo nosotros conocemos el Imperio Romano, cayó por este motivo. Así que Sí, es bueno, aparte, eso es un buen ejemplo de lo del Imperio Romano,
porque más allá también de los altos impuestos que estaban cobrando en esa época, empezó a notarse una especie de populismo, por decirlo así en términos coloquiales de ahora. ¿Qué quiere decir? Pan y circo, por ejemplo, de regalar pan, regalar un montón de Pa- cosas que en definitiva toda la población que estaba en la periferia, por ejemplo, de Roma, se iba a Roma porque todo era gratis. Tal cual. Y todo el sector de la agricultura fracasaba, pues porque, o quebraba, porque ya producir un alimento no era viable, porque si yo lo iba a vender, pero en las grandes ciudades lo estaban regalando, pues mucho a mí no me servía. Más allá después de que el poder positivo en ese momento del Estado, del emperador, o los obligaba justamente a que produjeran, pero a la bancarrota. Tal Esto cual. también puede observarse hoy en día en estos países, en Argentina, mientras que la economía está parada, mientras que un montón de factores hacen que la gente sea mucho más pobre, al mismo tiempo hay un discurso populista de si se puede, primero la vida, después la economía, este no es el único país que está pasando esto, todo el mundo estamos igual, no podemos comparar en un país Argentina que no tiene nada de capacidad de ahorro con un país como Suecia, Suiza, Alemania, No, no. que se distingue por su alto poder adquisitivo y organización del Estado. Más allá de que yo no estoy a favor de esto. No, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Cómo es? Acá full libertad, primero ante todo, sin libertad no hay nada, así que ya nos conocemos, ya hablamos, está bien. Bueno, sí, tal cual, o sea, es como lo que planteas, en Roma era gratis, obligaban a producir el alimento y ¿por qué? ¿Qué casualidad está surgiendo lo mismo con el campo? Lo están obligando a matar con un dólar de extremadamente bajo cuando tiene una cotización prácticamente de que va, hablando del contado con liquidación al blue, yo me he ido por el blue y con el contado con liqui de 120, 130 cerró esta semana, o sea, una locura. Así que al fin y al cabo, tal cual la historia es cíclica y por eso me gustó citar esta parte, porque similitud. Es curioso, por ejemplo, que con todos estos desequilibrios macroeconómicos que estamos viendo, la gente no tenga posibilidad de por lo menos guardar uno de los pocos o el poco ahorro que les queda, ¿no? Por ejemplo, no pueden comprar más de $200. Hay que pensar en esto. Tuvimos esta semana que el dólar ahorro se disparó a 400%. Entonces, se te traducen en precios de... Al fin y al cabo, el argentino ya eligió el dólar, eso ya quedó claro. Y el peso ya está muerto, ya está. Ya, no, ya está. O sea, si se empieza a Sí, sumar la historia, el peso también. Va a formar parte del pasado, como fue en su momento el austral, etcétera. O sea, ya está. bueno, Argentina, esa es la historia de Argentina, siempre quebrar y dañar su propia moneda. Porque hay detrás de todo esto un discurso muy peronista, por decirlo así, de que todo es nacional y popular. O que entonces debemos tener un peso nacional y popular. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar sin un peso que nos distinga ante el mundo, porque somos argentinos. Tal Al cual. mismo tiempo están imprimiendo y el peso ya no vale nada. Ah, Entonces, detrás de ese, es un discurso que para el común de la gente, por decirlo así, tiene un gran peso, porque uno dice, no, pero el dólar es norteamericano, es del imperio, un montón de cosas, de argumentos que no tienen validez, pero la gente los dice. Tenemos que tener un billete con la cara de Evita y con, ahorita que van a sacar otro billete con un exministro que tenía cosas raras ahí. Entonces, hay toda una manipulación también de la sociedad y eso lo hace ser muy pasivo. hay un tema muy importante que esto yo lo comento desde el lado de los mercados. Por ejemplo, ahora la semana próxima, cuando se arranque toda la cotización nuevamente, los bonos van a subir. Entonces es muy probable que empiecen a decir, oh, o sea, se llega al acuerdo porque los bonos suben. Hay que tener en cuenta, esto es algo que me gustaría que la gente comprenda, que el bono ahora suba
no significa que suba porque es un bono más confiable. El bono va a subir porque ahora empieza a tener un trading flag. Esto significa lo siguiente, que se suma el interés de todo el tiempo que estuvo el bono. No es más que eso. Entonces te puede subir, al fin y al cabo, por este motivo, porque se entró en default. Y entonces el bono se le suma la cotización de los intereses del tiempo transcurrido del bono. Y bueno, ya sabemos cómo van a venir las noticias y todo eso, ¿no? Pero es algo que me gustaría, que me gustaba la idea de explicarlo para que se comprenda. Hay otra cosa es que uno cuando se refiere mucho al tema de bonos, de deuda y todo eso, es solo hablar de los grandes tenedores de esos bonos. Pero si uno observa, no es que sea tan grandes en porcentaje, y uno está dejando al mismo tiempo por fuera por ejemplo, a las personas comunes que confiaron digamos, en el anterior gobierno y en el de Cristina, el de Néstor, el de toda la historia, de comprar un bono, porque, bueno, sí, un bono argentino, no creo que vayamos a quebrar, va a ser un ahorro. Y cuánta gente está perdiendo, y no de gente rica, de gente de clase media, clase hay más o menos, Tal que cual, está perdiendo mucho dinero y ellos no tienen ningún tipo de representación tampoco. tal cual, tal cual. Al fin y al cabo, yo creo que este era precisamente lo que quería enfocar, informar a la gente. Porque hay mucha gente joven, hay mucha gente que recién puede estar arrancando la vida, hay gente que está en la mitad, hay gente que incluso puede estar finalizando. Y me refiero, hay que ser conscientes de lo siguiente. Adquirir un bono de un país que es el mayor defaulteador histórico, o sea, básicamente no tiene sentido, pero esto no es información que está fácil. No tiene sentido. Así que la gente que está escuchando esto, cuando piense en comprar un bono de Argentina, no, piensen en basura. Así que ese es el primer consejo. No, para ir no tan lejos, por ejemplo, no solamente con el bono, esa frase de que el que apostó por dólares va a perder. Sí, Y mucha gente creyó eso y empezaron a ahorrar en pesos y grave error. tal cual, tal cual. Me fascina mucho cómo se festejaba que el dólar de 140 te haya bajado a 125, 123, una cosa así. Oh, el dólar baja. No, señores. O sea, un chiste, ¿no? Se está agachando para tomar más impulso. A ver. Lo mismo con el riesgo país, que muchos medios, de 4.000 pasamos a 2.100. Y vamos a ver. No, tal cual, tal cual. Es lamentable, es lamentable, porque al fin y al cabo la gran parte de la población la información la adquiere a través de estos tipos de personas en la sociedad que están mal informadas y dentro de mi punto de vista crítico, una persona mal informada que intenta explicar o dar información está generando daño. Porque si estás informando algo mal, estás generando daño, porque al fin y al cabo la gente se maneja, lógicamente, por los intensivos y con proyección futura de qué es lo que va a hacer mañana, qué es lo que va a pensar, o sea, se mueve así. Había una pregunta recién que vi que decía sobre las pymes, no sé si, cómo ven las pymes y su futuro. Es muy delicado porque son justamente a las que no le van a tener financiamiento. Más allá de que el gobierno diga, sí, vamos a enviar una gran cantidad de dinero para créditos blandos y todo eso, eso no va a pasar. La documentación que van a tener es enorme. Las condiciones van a ser casi que no se puedan cumplir y no puedan tomar algún crédito. Ahora, ¿qué posibilidades tienen de que una pyme pueda salir adelante cuando la contraparte ni siquiera tiene dinero o no tiene ahorros para poder también consumir? Al mismo tiempo, todas las etapas sucesivas de producción están totalmente quebradas. Tal cual, tal cual. Es tal cual lo que comentas. Muy delicada. Eh, realmente lo único, a forma especulativa, que yo observo en este momento
si es que se puede acceder a un crédito de tasa cero y licuarlo con la hiperinflación. O sea, licuarlo con la tasa de inflación y bueno, jugar, especularla por ahí. Pero sí, yo también lo veo muy complicado y tal cual lo que comentas, ¿no? Que una pyme no tiene el mismo acceso de crédito que una empresa grande o mediana incluso. Sí, hay una, esta semana, no, hace 2 semanas, yo leía un tuit de Miguel Ancho Bastos, me pareció muy interesante respecto a una posible solución que puedan llegar a tener las pymes, y es una indemnización. ¿Qué quiere decir esto? Las pymes, las grandes o el tamaño que sea, no están produciendo no porque no quieren, no están produciendo es porque hay una medida que así lo obliga. Entonces, es el Estado que, por ejemplo, debe indemnizar a estas empresas, pero yo ahí en esta cuestión no considero tal vez tan positivo un crédito tan blando o algo, pero sí la disminución, de ejemplo, de un montón de impuestos. Deudas que se tengan con la FIP, por ejemplo, eso también puede llegar a ser una buena solución. Pero esto no le sirve a los políticos porque ya de por sí con el 70-80% de toda la economía parada significa que la recaudación bajó un montón. Al mismo tiempo, ¿qué significa tener una baja de recaudación de que ellos no puedan gastar? Si ellos no pueden apuntar con el gasto público, ¿cierto? Para mover sus movimientos, sus propios partidos, marchas, etcétera, 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 llega un momento que su misma gente se les pone en contra. Que eso es un dato no menor. Y se me ha hecho muy raro que en Argentina no haya, o por lo menos yo no lo veo, una muestra de cansancio así, sí, un poco de focos en algunas ciudades, en alguna situación, pero la gente está siendo muy pasiva respecto a la cuarentena. Hay personas que están prácticamente viviendo una fiesta de que trabajan en sus casas, pero en otros países o o por lo menos en un país que está quebrado, la respuesta de la sociedad debería ser distinta. Esta droga que aporta el Estado, o sea, por ejemplo, como vimos, esto de los 10.000 pesos, etcétera, 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 es la forma de mantener el... A ver, lo voy a citar con esto. Hubo una época que Stanley estaba en una reunión que creo que lo habíamos dialogado una vez. Y Lo de la básicamente, gallina. lo de la gallina, exactamente. Sí, no, pero coméntala, coméntala. Entonces estaban en una reunión y entonces Stalin agarra la gallina, ¿no? Y es una forma que empieza a demostrar de qué tan fácil es gobernar la población, ¿no? Y cómo hacer que la gente se mantenga tranquila y que, bueno, viste, siempre a favor del gobernante. Entonces, la historia relata que Stalin con la gallina desde el fuego le empieza a arrancar todas las plumas, ¿no? Y claro, o sea, lamentablemente la gallina desangrándose, o sea, con sufrimiento, la larga una vez que le arrancó todas las plumas, y claro, la gallina empieza a correr, ¿no? A dar vueltas. Y del bolsillo, Stanley saca un puñado de maíz, y el cual ese puñado de maíz lo tira al piso. Y la gallina es increíble cómo, por más de que haya sufrido, que la hayan desplumado, sangrando, etcétera, la gallina haya ido hacia Stanley con tal de poder comer. Bueno, un poco de cabeza a la historia, esta cuarentena eterna viene por la mano de que no te estalle la hiperinflación, de que la gente no te salga a hacer saqueos, porque vivimos en un país en el cual la situación ya se la conocemos, es bastante complicada, entonces los metés en cuarentena eterna y los que estén escuchando es muy difícil que la cuarentena se acabe ahora, porque yo la veo hasta septiembre, tal vez un poco antes, o a menos que haya un problema grande, pero piensen en esto, los tienen en cuarentena eterna y en cuarentena eterna evitan los saqueos porque es ilegal salir a la calle. Evitás que te estalle la inflación porque no se puede consumir más que la comida, cosas básicas o así por el estilo. Así sucesivamente.
Bueno, es lo mismo, o bueno, no es lo mismo, pero es una historia muy parecida a la que contaste respecto, por ejemplo, lo de los sapos. Y nosotros, o en Argentina, en estos países de la región, estamos siendo como los sapos. ¿Qué pasa? Que si uno tiene una olla caliente, súper caliente, y tira un sapo, el sapo va a salir y, bueno, sí, y va a reaccionar. Ahora, ¿qué Sí. pasa si yo guardo, meto al sapo en una olla fría y empiezo a calentarla a gradual? El sapo no se va a dar cuenta y va a morir. Tal cual. Cuando empezó la cuarentena, se sabía que iba a ser muy largo. En el caso de Argentina, sabían que había un problema también económico y un montón, y consecuentemente va a haber un problema social. Entonces, no iban a ser tan tontos, por decirlo así, de decir, bueno, esta cuarentena aproximadamente va a ser hasta junio, julio, agosto, lo que sea, sino que cada 15 días es, no, vamos a seguir estirando 15 días la cuarentena porque el pico va a ser dentro de 10 días. Pero nos estamos quedando con que el pico va a ser no sabe cuándo. Y aparte también es gracioso, o gracioso entre comillas, de que hablan de un pico y estimaciones y gráficos, y uno ve toda la exposición de Alberto Fernández con todos los gráficos y todo eso, pero si no hubiéramos hecho la cuarentena íbamos a tener 14.900 muertos, pero ¿de dónde sacó esa cifra? Eh, Hay una ingeniería social detrás de todo esto que es increíble y la gente, no, es que si no hubiéramos hecho cuarentena íbamos a tener 14.900 muertos. No, no, Wow. no. ¿Quién le asegura esto? ¿Qué te parece, Diego, si hablamos de la inflación? No te voy a hacer la pregunta de qué estima de inflación, porque ya es, claramente hay que comprenderlo, gente. O sea, la inflación no se puede medir y no hay un número preciso. No existe cuenta, al fin y al cabo. Entonces, pero sí se puede hablar de indicios, de qué es lo que fue sucediendo. Inflación, bancos y bueno, formas de ayudar a la gente. ¿Qué te parece tocar estos tres puntos? Bueno, hay un gran problema en la formación académica y por ende un problema enorme de los dirigentes, de los economistas dentro del Ministerio de Economía, dentro de distintas instituciones, de que ni siquiera saben qué es inflación. ¿Por qué? Porque la mayoría de economistas se quedaron con lo que aprendieron en una universidad, nada más, ¿no? Nunca tomaron un libro serio, al menos de definición básica. Y la inflación, ellos, casi el 90 o 90 y pico por ciento de los economistas piensan de que la inflación es el alza generalizada de los precios. Sí, Y sí. esto es falso, y esto hace que se tomen un montón de medidas totalmente erróneas. ¿Y por qué es falso? Porque la inflación no es el alza generalizada de los precios, la inflación es el aumento de la oferta monetaria. Tal cual, Hasta ahí, ya. tal cual. Ahora, que la respuesta a esto Diego, disculpa, de un ¿cómo? disculpa que, Diego, disculpa que te interrumpo, porque yo soy consciente de que la gente, esto recién, muy difícil la comprensión. Aumento, o sea, el aumento monetario significa más papelitos, o sea, Más mayor papelito. cantidad. Así que piensen en esto, aumento monetario, más papelitos, o sea, más papelitos, no más que eso. Ahora sí, proseguí. Sí, o también la caída de demanda de dinero, ¿qué significa? Que yo ya no quiero, digamos, pesos argentinos, entonces va a haber mucho más pesos dentro de la economía. Esta definición es muy importante tener en cuenta porque si las personas que están diseñando o están teniendo una idea de planificación central y estatal y un montón de cosas, no saben ni siquiera lo más básico de qué es la inflación, consecuentemente va a haber un problema de diseño económico. ¿Por qué? Porque eso lo vemos mucho en Argentina. Como piensan de que la inflación es el alza generalizada de los precios, entonces se inventan precios cuidados, regulaciones para que no alcen los precios, visitas en las empresas, en los supermercados,
Uno va a Coto o a Carrefour o cualquier supermercado, ahora también están viendo a los chinos, las personas con su chalequito no sé si de la FIB o Sí, si de la sí. FIB, de la FIB, con un listado de precios cuidados. No, pero ¿qué están haciendo? No, es que estamos cuidando el bolsillo de la gente porque la inflación, especulación y un montón de cosas. Falso. Eh, Hay que Falso. tener una comprensión, enseñarle a la gente que esto no es inflación. eh, el que suban los precios es la respuesta a algo, ¿sí? En este caso, del aumento de la oferta monetaria. También, Tal ¿qué cual. pasa? Te lo explico así rápido. Eh, cuando el gobierno empieza a aumentar la oferta monetaria, a imprimir papelitos, eh, esa inyección de dinero no es equitativa, no es que va a lo Milton Friedman con su helicóptero de dar a cada persona dinero. No, la inyección del dinero, la entrada de ese nuevo dinero de creación a la sociedad, a la economía, se empiezan por obras públicas, construcción de calles, de puentes, hidroeléctricas, un montón de cosas. Puede ser también parte de subsidios. Entonces, esa gran cantidad de dinero va a llegar esa justamente a los empresarios que están aliados al poder, que consiguen contratación, licitaciones. Estos empresarios, al tener este nuevo dinero, este dinero de nueva creación, pueden comprar bienes y servicios a un precio que ni siquiera no ha sido modificado. Y no ha sido modificado pues porque recién está impactando ese nuevo dinero. Después de muchos meses, ese dinero va a llegar a los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Cuando el trabajador obtiene ese nuevo dinero, ya sea por el alza de los salarios o X razón, el trabajador ya no va a poder comprar bienes y servicios con los precios que había comprado el empresario. No, va a Tal cual. comprar bienes y servicios con precios mucho más altos o lo que significa que el dinero perdió valor. Y ahí es donde existe una redistribución de la riqueza. Ahí es donde gran parte de la sociedad se vio perjudicada y unos pocos gracias a este nuevo dinero, se vio beneficiada. Tal cual, tal cual. El- Esto por este lado. Recomendaciones a nivel de bancos y todo esto. ¿No? Probablemente nos tachen de alarmistas o algo respecto a lo que podemos llegar a decir, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que nosotros defendemos la libertad y que cada uno es libre de pensar lo que cree que es alarmista todo esto, que hablar de caos y todo esto no colabora con el proyecto popular. Bueno, qué le vamos a hacer? O sea, nuestro enfoque es ayudar, ayudar al fin y al cabo. Yo lo Yo, que recomiendo es, y esto lo hice, no lo digo yo, esto lo hice la historia argentina y no la historia de hace 50 años, la historia de hace 20 años recién, menos de 18 años. exacto, Las personas, por ejemplo, que tengan dólares en las cuentas, no ya, los vayan a dejar en las cuentas. ya. Eh, ¿Por qué? Porque inclusive ahí ya empezaron a haber voces de una especificación más absoluta, o sea, agarrar esos dólares y quedárselos. Exacto. Plata en el banco, plata dólar. Dólar en el banco, fuera, basta, basta. Sí. Encima hay que tener en cuenta el contexto internacional. Yo recomiendo, si son grandes capitales, lo que yo normalmente recomiendo es el tema de oro, debido a que la situación, a ver, si bien el oro es muy especulativo, pero la situación a nivel global está complicada y no se va a resolver en el 2020. Es más, yo estimo y hago mi primer declaración que
lo que vimos en marzo, todo este problema que vimos no es la verdadera crisis, la crisis no llegó todavía a nivel global y la crisis que va a estallar a nivel global es por un problema de deuda. Entonces, básicamente, yo planteo que es una burbuja de deuda, que no es más que otra cosa. Todos los países endeudados, todos los países imprimiendo. Yo entiendo que a día de hoy ciertos lugares sea válido imprimir, etcétera, pero al largo te explota. Entonces, oro, dólar y el caso de Argentina, a ver si estás de acuerdo con lo que menciono, comida, porque estás teniendo una crisis de producción en este preciso momento. No hay producción, entonces si no hay producción, o sea, piensen en esto, no hay producción tal cual, no se produce, o sea, no hay nada. Piensen en un paquete de galletita, no se puede producir el paquete de galletita, entonces ¿cómo vas a comprar una galletita si no se está generando? Comida y años atrás yo me hablo con muchos venezolanos porque considero que hay que prestarles atención a ellos, cómo les fue evolucionando su situación. Y entonces, una recomendación de un venezolano era tener en lo equivalente a un pasaje para irse del país. Y nada más. Duele, es fuerte, tachen de alarmista, lo que quieran, me da lo mismo. Yo me fui al país, yo hace febrero que me fui. Sí. Ya está, de Argentina ya está. Así que esas son las recomendaciones de parte mía. No sé si vos tenés algunas más, Diego, para mencionar. La idea es ayudar y que la gente comprenda que la situación está complicadísima. ¿Se No te sé qué cortó la pasó. cámara? Ahí está. Sí, ¿qué pasó? Ahí está. No, básicamente sí, lo que tú decías, a ver, no, el tema, por ejemplo, es salir del país, no es muy viable que digamos para mucha gente. Tal cual. Eh, Acá sí, el tema de las inversiones que tú dijiste, sobre fundamental el tema de comida, más allá de que si uno va al supermercado, por lo general se está viendo unos precios que no se han modificado, pero que no se dejen engañar, porque es lo que tú decías, hay cero producción y si uno ve, por ejemplo, hace un mes, un kilo de arroz que valía, no sé, 50 pesos y hoy vale 50 pesos, sí, muy bonito, pero está solo el letrero. No está el kilo de arroz. Entonces es fundamental hacer compras al principio de mes o cuando uno reciba su salario o con los pocos ahorros que la gente pueda tener. Tal cual, tal cual, tal cual. Al final, yo creo que viene bien lo mejor que puede existir, las leyes de oferta y demanda. Si te gustaría, para que la gente comprenda el tema de la producción y especificar por qué esos 50 pesos del kilo de arroz realmente no es el precio, que es algo artificial, ficticio y que está todo varado. Sí, a ver, para entender bien qué pasa, hay que saber qué es el dinero, ¿sí? Y esto es fundamental también porque el dinero es, antes cuando no existía el dinero, la gente hacía trueque, ¿sí? Si yo necesitaba sal y yo tenía mucha producción de trigo, pues llegaba a un acuerdo, por ejemplo, contigo de tanto, te doy tanto trigo por tanto de sal. Ahora, en transacciones muy complicadas, esto era muy difícil llevarse a cabo. A veces se ganaba, una persona ganaba más que la otra, era muy complicado. Entonces, ¿qué pasó? Esto en un periodo muy largo de la humanidad fue creándose el dinero, que es una institución social por excelencia. ¿Qué pasa? El dinero entonces entra como un medio de intercambio, ¿sí? Hasta ahí normal. Yo ahora tengo trigo, te lo cambio por tantos X papelitos y se va generando ahí como una mejor
mejoras de las transacciones, mucho más económicas. Hay un montón de factores de por medio. Tal cual. ¿Qué pasa ahora? Cuando existe una impresión constante de dinero, porque es lo que pasa acá en Argentina, esto no se ve compensado con un aumento de la producción, ¿sí? Y más allá de que si fueras, digamos, si estuviéramos en un contexto normal, sin coronavirus, sin cuarentena, tampoco es viable de que la cantidad de papelitos que yo imprima me vaya al aumento de la producción. Esto tampoco pasa. Exacto. Hay un deterioro de las etapas de producción y un montón de factores, de fenómenos que ahorita no vale la pena. No, Pero, ¿qué pasa? Al haber un aumento de la oferta monetaria, un aumento de los papelitos de colores y todo eso, y la producción está quieta, significa que ahora, por ejemplo, yo tengo esta soja, no voy a mostrar, este es un paquete de soja, ¿sí? Si antes, si antes lo intercambiaba por un papelito, normal. Ahora, si el Estado imprime muchos papelitos, yo ahora no voy a cambiar esto por un papelito, voy a cambiarlo por muchos papelitos. exacto. Pero dentro de eso hay un deterioro de la unidad monetaria y ya ese papelito ya no vale nada. Si uno ve las grandes inflaciones del mundo, digamos la alemana, era mucho más barato forrar toda una pared con los marcos alemanes, por ejemplo. Eh, Utilizar un billete para prender la estufa. Eso pasa cuando hay un deterioro del poder adquisitivo por imprimir dinero, ya la producción, se deteriora toda la producción y bueno, y explota. Tal cual, tal cual. En sí, es que pasaron, o sea, hay que citar el chiste de Mauricio Macri, pasaron cosas, eh, pasaron muchísimas cosas, no solamente todo esto que al fin y al cabo del chiste es grave, es muy grave, porque no tenés producción y congelaste servicios, Sí, no tenés más hay, cuando el dinero, cuando se crea dinero, cuando se imprime dinero, uno de los primeros fenómenos es un boom de crecimiento. Entonces, si uno observa las noticias económicas del 2011 o en la época del kirchnerismo, disminuyó el desempleo. Crecimos a tasas chinas del 8%, casi 10%, y la gente sí, está contenta, la gente ya puede comprar un televisor, puede comprar más ropa, puede comprarse un carro, mucha gente compra un carro, sí, un montón de cosas, pero eso es una ilusión terrible. Esto sí es lo que hablábamos al principio, esto es pan y circo ahora y hambre para después. tal cual, tal cual, tal cual. Lo tienen a Diego, que además está decir, Diego es un economista, un excelente economista, es escritor del Mises Report, tiene un track record bastante importante y como ya verán es una persona que tiene su nivel de conocimiento. Bueno, Diego, ¿qué te parece si dialogamos y nos comentás prácticamente de todo este pensamiento austríaco? Bueno, yo me considero austriaco, ¿sí? En la facultad lo único que se enseña es o keynesianismo o marxismo, nada más que eso. Y yo creía, por ejemplo, en esas ideas. Es muy difícil no dejarse influir de docentes que constantemente te hablan, te llenan el tablero de fórmulas, de gráficos, que pueden a primera vista ser muy interesantes. Tal cual. Ahora, acá el tema es ser uno muy criterioso de si lo que están enseñando es verdad o falso. Y es un tema muy complejo porque muchos estudiantes no se animan a hacer eso por el mismo miedo de sentirse engañados, frustrados, que estuvieron 5, 6 años, 7 años en su carrera
aprendiendo cosas que son falsas. Y a mí me pasó eso. Es complejo, pero acá hay dos caminos. O uno sigue el camino del engaño, que uno sabe que lo están engañando, que esas ideas no son verdaderas, o empezar a investigar uno mismo. Y es fuerte. Yo, por ejemplo, al principio uno le da un poco como de rabia, por decirlo de alguna forma, de malestar consigo mismo, pero es de valerosos, por ejemplo, de decir, bueno, tengo que buscar las respuestas a todas esas preguntas que están quedando sin, sí, las respuestas a todas esas preguntas que están quedando a la deriva. Y ahí justamente llegó la escuela austríaca donde pude encontrar como mi alivio intelectual, por decirlo así, La gloriosa. y profesional, y un montón de cosas. Hasta uno le amplía mucho la mente respecto a lo personal. Tiene uno una visión de la vida totalmente distinta, no tan cuadriculada, tan planificada, tan encerrada de otro tipo de escuelas, porque la escuela austríaca es una escuela muy distinta a las demás por una simple cuestión, es que es multidisciplinar y la cuestión de la economía la define como la acción humana, no como una planificación del ser humano. Y aparte de estudiar la economía dentro de la escuela austríaca, hay que uno empezar a leer derecho, sociología, antropología, filosofía, incluso teología, un montón de cosas que leer que es muy interesante y uno se va dando cuenta de todo, de muchas cosas, no solamente de lo que significa, por ejemplo, el Estado, sino también de problemas a nivel personal, un montón de cosas que uno lo hace reflexionar, es muy interesante. El primer libro que le recomendaría a una persona que está en cero, completamente en cero. ¿Un libro? Sí. Bueno, justamente yo había agarrado unos libros como para recomendar. El primero bueno, estos libros les tengo mucho cariño, pero el primero es este, se llama Críticas del Intervencionismo, es de Mises. No es complejo, es muy interesante porque te va llevando a, prácticamente te cuenta toda la historia de Argentina y por qué Argentina está así. Más allá de que no habla de Argentina, ¿no? Pero te habla de qué significa, por ejemplo, el control de precios. Entonces, uno, al mismo tiempo, cuando uno lo va leyendo, puede uno analizar, bueno, pasa esto con los controles de precios. ¿Qué pasa, digamos, con los subsidios? También te lo explica. Eso es muy interesante. Este libro me parece muy bueno para una persona que recién inicia. Eh, hay otro libro que es Economía en una lección. Es interesante. Sí toma unos temas muy superficiales. Es interesante, pero ese es el primero que yo, digamos, recomendaría. Claro. Otro que me parece fundamental, que es excelente, que le tengo mucho cariño, es este, de Jesús Huertas de Soto. Sí. Se llama Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Es un libro que muy fácil de leer, te va llevando a la lectura. Bueno, hay preguntas de qué autor. No sé si el primero, que es Crítica del Intervencionismo, es de Mises. Este, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, es de Jesús Huertas de Soto. Y te va explicando cuáles son las clases de socialismo, porque hay varias clases de socialismo. ¿Qué significa la planificación central? Te lo ponen hasta con dibujos y un montón de cosas. ¿Qué significa, por ejemplo, el keynesianismo? ¿Qué significa la intervención central? O sea, toma unos temas que no se necesita ser economista o estudiado en economía, ni siquiera haber leído alguna vez en su vida sobre economía. Entonces me parecen muy interesantes esos dos libros. Hay otros libros que
que son, que son muy buenos, que justamente los tengo acá. Pero esto es, a ver, lo que yo te había comentado hace un poco sobre la visión de la escuela austríaca, que es multidisciplinar. ¿Qué significa esto? Que al mismo tiempo que tienes que saber economía, tienes que por lo menos tener nociones o conocimiento de algunos temas de derecho y un montón de ciencias. Entonces Sí, yo, por sí. ejemplo, tengo este libro que me parece muy bueno, se llama Justicia sin Estado. Es excelente porque ahí uno se va a dar cuenta de muchas de las mentiras que dicen los políticos, por ejemplo, de que sin Estado no es posible, que habría una anarquía entendida de muy mala manera, como el caos, como de todo el mundo volviéndose loco. Entonces, este libro es muy interesante porque te brinda historias reales o casos históricos de cuando se llevó a cabo la justicia a nivel privado, por decirlo así. Claro. Entonces, y cómo esa justicia es mucho, supera a la justicia estatal y también te explica por qué la justicia estatal es deteriorada, por qué va en contra de los principios del derecho más básicos. Entonces, ese es muy interesante. Otro libro que me gusta mucho es este sobre el poder, Sí. de Bertrand de Juvenel, y explica, esto ya es más político, te explica el papel que tiene el político, qué papel tuvo la monarquía, qué papel tuvo los reyes, y bueno, y te va llevando y te hace reflexionar un montón de cosas de lo que pasa, digamos, actualmente, de por qué tienen, por qué somos una sociedad, por decirlo así, como tan idiota, aunque suene un poco fuerte, de que nos pasan un montón de cosas y aún seguimos creyendo en políticos, ya sea de color amarillo o color azul, o sea, básicamente Por lo ambos mismo. por igual. Y, y ya para, digamos, para personas que les gusta mucho el tema, por ejemplo, monetario, el tema del dólar, Abro paréntesis, sí, porque mi perfil va muy enfocado precisamente a estas personas, a lo monetario, ya que como analistas de mercado, como propiamente traders dentro del mercado, es lo que más interesa en el mercado de divisas. Así que te dejo libre para que ilumines y puedas aportar el máximo valor. no, este libro, sí, es de temas más monetarios, es muy bueno, es una tesis doctoral de un alumno de Jesús Huertas de Soto. Es un libro muy llevadero, más allá que sea una tesis doctoral, es muy fácil de leer. No se necesita conocimientos en economía para que cualquier persona lo pueda entender y la verdad es que es un libro que vale la pena leerlo. Se llama, ¿es este? Se llama La dolarización en América Latina y es de Miguel Ángel Echarte Fernández, es un ecuatoriano. Entonces, este libro habla de qué significa la dolarización, qué significa las cajas de conversión, qué pasó, por ejemplo, en Argentina durante los años 90, qué pasó durante la convertibilidad, por qué quebró por qué quebró, entre comillas, la convertibilidad, porque lo explica muy bien y lo pone ejemplo Argentina, por ejemplo, con Hong Kong o Singapur, ahora no me acuerdo, que prácticamente tenían el mismo modelo, más o menos, y por qué en un lado sigue y acá en Argentina no pasa así. Otro habla sobre, por ejemplo, el sistema bancario de Panamá, muy interesante, sobre todo para las personas que dicen que sin banco central no es posible, que si un banco privado lanza su moneda es caótico. Bueno, todo este libro lo explica muy bien. Abro un paréntesis, que si Sí, un banco privado lanza su moneda es caótico. El mejor ejemplo, Bitcoin. sí, 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 sí. El HSBC tiene su moneda en Hong Kong, por ejemplo.
por eso, por eso. Es... Lo interesante de todo este, digamos, este libro que recomendé es que también te brinda, digamos, una visión sobre el tema de derecho, qué significa la banca central, qué significa tener su propia moneda, qué significa, yo, por ejemplo, soy muy crítico, me pone un poco enojado, por decirlo así, sobre el tema de sistemas de cambio flexibles, por ejemplo. Yo estoy en Sí. contra. Entonces, este libro te lo explica muy bien porque es más viable el patrón fijo, cosas así. Bueno, esos son libros como para las personas que no tienen conocimiento en economía, que no es necesario Sí, tener nociones ni real, nada. tal cual. Estos son los más básicos. Ya digamos, para personas que ya empezaron su carrera o que tienen algún otro libro leído, tengo tres básicos. Todos Poder poder y y mercado. Mercado. De- dentro de, dentro de la trilogía, por decirlo de alguna manera, del hombre, economía y Estado, son tres básicamente el que dije y esta era la tercera parte, pero bueno, lo nombraron Poder y Mercado. Es impresionante, este me parece fundamental, eh, no, es una locura de libro. Otro que ya es para la visión de, por ejemplo, de la historia, una crítica a los que, por ejemplo, más allá de que saber historia es fundamental, pero no significa que con la historia yo puedo planificar. Eso es otra No, cosa. tal cual, tal cual, Entonces, tal cual. está eso. Se llama el método de las ciencias sociales. Entonces, te Ah, brinda como, bueno, lo repito, el método de las ciencias sociales y el de Karl Menger. sí. ¿Qué pasa? Él critica a los historicistas eh, y el deterioro de la ciencia económica con esta visión de la historia, de que todo lo que pasó antes yo lo puedo replicar o puedo diseñar un plan debido a lo que pasó. Entonces, esto es falso. También te da una visión de qué significa el apriorismo. Bueno, básicamente eso. Y el otro que le tengo mucho cariño es este. Bueno. De que, Eh, bueno, el no último podía quedar que... afuera, que se Ah, llama, lo muestro otra vez, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos de Jesús Huertas de Soto. Creo que ese- supera muchos de los libros que uno comúnmente lee dentro de la rama austríaca, porque te brinda todas las herramientas para entender qué pasa qué la inflación, qué pasa con la inflación, qué pasa eh, con el dinero que uno guarda en los bancos, qué pasa qué significa el boom de una economía, qué pasa cuando estalla la burbuja, y uno puede llevar el análisis de este libro al país que uno quiera, digamos, en el caso de Argentina, Colombia, España, lo que sea. realmente algo que me fascina de ese libro, todavía lo estoy trabajando, no lo terminé, no terminé su lectura, me fascina mucho lo que mencionas, cómo se toma el tiempo de dar definición por definición de qué es cada cosa para poder así armar una generalización y poder profundizar. Es realmente es una obra, ese libro es una obra de arte, es perfecto, Sí, la muy verdad es bueno. que aparte de porque primero, o sea, es estructurado el libro. Te habla sobre lo que pasó hace 2000 años, por qué pasó, qué significa tal cosa. O sea, es un libro tal vez sí se necesite un poco de conocimiento de economía, pero no la gran cosa. Lo puede leer otras personas, pero sí uno puede llevar un poco más de tiempo que si uno no tiene alguna noción. Pero Tal es cual. muy interesante. Por ejemplo, una recomendación así. Abran el libro con Google al lado y lo en Google.
tienen internet y listo, ya está. Así que todo se puede leer. Exacto. Así que sí. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación y bueno, espero que te hayas sentido cómodo, porque al fin y al cabo la idea era informar y comodidad, ¿no? Así, y poder hablar bien. Así que bueno, muchas gracias No, por ver. no, muchas gracias a ti, la verdad fue muy interesante toda la entrevista, muy cómoda, tocamos muchos temas muy interesantes. No, vale la pena repetir también. Bueno, buenísimo, buenísimo. Así que podemos armar una edición después del 2 de junio, si no se extendió el plazo de negociación y... No, sí. Yo digo que más allá de este tema de lo que está pasando en Argentina, yo me enfoco también mucho en que exista un cambio cultural de la gente, de transmitir la información a la gente, porque en los medios o los políticos de todo te hablan en chino, en mandarín, en cosas que son muy simples de entender, te lo dibujan, te engañan, básicamente por eso te lo dibujan, para que la gente no pueda analizar o no pueda reaccionar o digan de que, se cortó. No sé qué pasó, se tildó Ah, no. esto. Bueno, te lo digo. Entonces, eh, yo trato de hacer este tipo de entrevistas o de transmitirle a la gente cosas que puedan leer, que no son complicadas para que la gente pueda empezar a analizar por sí sola de lo que está pasando. Y eso me parece fundamental para que, digamos, toda una sociedad empiece a cambiar de mentalidad. Sí, sí, no, sin duda, comparto el pensamiento y sí, sí, es lo importante. Una próxima edición enfocada en conocimiento y aportarle valor a la gente. Hay una frase muy buena que dijiste, que es la siguiente, que los medios te hablan en chino mandarín para que no se pueda entender y de esa forma, o sea, no se generan preguntas como cosas lógicas. Yo esto, y me gustaría cerrar con esto, con el tema de Wall Street, que al fin y al cabo es la parte en la que yo estoy enfocado y gran parte de mi perfil. Los términos dentro del mercado es lo mismo, es lo mismo. Te generan activos financieros con cierto nombre complejo para que simule que gente en Wall Street solamente puede comprender y manejar ese conocimiento y al fin y al cabo le pusieron un nombre extremadamente técnico para algo tan sencillo que es algo muy simple. Así Exacto. que sí, sin duda. Bueno, Diego, muchísimas Bueno, gracias. Un placer gracias. poder No, lo compartir este mismo. tiempo contigo.